Y Dios está aquí en esta noche. Y el Espíritu Santo te va a hablar. Estás presto, que tu corazón esté presto, tu oído, porque te va a hablar. Y vamos a hablar de un tema que conocemos bastante. Vamos a entrar enseguida en la palabra. Un tema que conocemos bastante. Y yo me gozaba mucho cuando estaba tocando la batería porque en medio de la administración del pastor yo dije, bueno, ya administró por mí. Ya administró el tema que vengo a traer. Me gozaba. Y vamos a hablar hoy del lenguaje de Dios. Dios tiene un lenguaje. Y los que leemos la Biblia sabemos que hay un lenguaje. Y hay un... Nunca lo había hecho, pero voy a comenzar así. Voy a comenzar por la conclusión. Eso en castellano tiene su nombre. Los cuentos y las historias y las películas que comienzan por la conclusión. Dios tiene un lenguaje. Y la Biblia, su palabra, está atravesada desde Génesis hasta Apocalipsis por ese lenguaje. No solamente es el amor, porque sé que están pensando que es el amor. Es la fe. Es la fe. Ese es el lenguaje de Dios, la fe. Y la fe se expresa desde el primer versículo en la Biblia hasta el último de Apocalipsis. Aparte del amor, aparte de lo que Dios a través de su amor hizo con su Hijo, por ti y por mí. Amén. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 1. Así comenzó la prédica del miércoles pasado, Carlos. Génesis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3. Dice así, Génesis 1:3. Y dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz. Y hay un punto y coma. ¿Y qué pasó después? Y fue la luz. Vamos a repetir. Y dijo Dios, sea. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Vamos ahora al versículo 6. Versículo 6. Dice, luego dijo, ¿quién dijo? Dios. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Y qué pasó? ¿No los tienen ahí? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Y qué pasó? Y fue así. Dos versículos, el 3 y el 6. ¿No le da curiosidad algo allí o no le llama la atención algo ahí? En cada versículo, en cada parte de los versículos o en cada acción que se dio, hay una declaración primero. Hay una palabra de fe. Yo no voy a explicar mucho qué es la fe, porque todos aquí, o la mayoría, tiene alguna noción de qué es la fe. Vamos a profundizar un poco más sobre cómo Dios, a través de su lenguaje, actúa. Entonces, vuelve al versículo 1, por favor. Perdón, al versículo 3 de Génesis 1. Y dijo Dios, sea la luz. Ahí hay una palabra de fe. Si nosotros estudiamos el castellano sabemos, que es bastante complicado, sabemos que cuando dice sea la luz es porque no existía la luz. ¿Amén o no amén? Entonces no existía, no había luz. Y Dios, en medio de la nada, de la inexistencia, declara primero una palabra. O sea, declara primero la fe. Ahorita vamos a leer qué es. Y dice, sea la luz. Por ahí hay un meme en estas redes sociales que hay un chico que es cristiano y hace videos muy divertidos
Y entonces se va la luz y comienza a reprender de esas maneras así bien interesantes. Y en el nombre de Jesús, que venga esa luz ahora. Porque no hay. Y Dios dice que sea la luz. Y la fe o el poder de Dios es tan terrible y tremendo que se hizo la luz. Para nosotros ahora mismo la luz es normal, ¿cierto? Porque siempre sale el sol, prendemos un foco y para nosotros es normal. Es más, la luz eléctrica para nosotros es súper normal, pero eso no fue tan fácil adquirir la luz eléctrica o la luz que nosotros tenemos. Y en medio de la nada, y espero que sea el Espíritu Santo que te esté hablando, en medio de la nada, Dios dice que se haga la luz. Y algo que para ti y para mí es tan cotidiano, Dios lo creó de la fe. Dios primero expresa algo. Leamos la Biblia, la estamos leyendo con el pastor. Siempre hay una expresión primero, una antesala a la acción. Y por eso en la Biblia nada ocurre sin una declaración. Yo creo que están primero viendo para ver si lo que estoy diciendo es correcto o no. Nada ocurre si no hay una declaración antes. Ya sea de Dios, de los profetas, de quien usted lea en la Biblia. Siempre hay una declaración como antesala. Y así actúa Dios. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas como no son. Y a veces, sin tener fe, actuamos. Y por eso es que nos frustramos. Porque a la final, como estaba ministrando ahorita el pastor, nos hizo falta fe. Ahora, ¿qué es fe? Vamos a definirlo como está en la Biblia. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6, vamos a leer literalmente qué es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera. La convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Constituido qué? ¿Por qué? Fíjense que no dice ni poder, no dice ni unción, dice por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a adelantarnos un poquito otra vez. Tal vez tu milagro no se ve. Tal vez tu milagro no se ve. Y como nosotros somos tan desesperados, nosotros queremos verlo. Pero como no tenemos los anteojos, que a mí se me quedaron, y estoy sufriendo. Como no tenemos los anteojos de la fe, no lo vemos. No sé si me explico. Y entonces ahí cuando entra la desesperación y la frustración, y tú, es más, muchas veces hasta muchas personas, y ninguno de ustedes aquí presente, pero muchas personas a veces terminan hasta abandonando a Jesús. Simplemente porque no hubo un milagro. Pero como no lo veían. Entonces la fe te da la capacidad de poder ver, y esto lo sabemos o no lo sabemos. La fe te da la capacidad de poder ver tu milagro. Ahora, ¿tu milagro será lo más importante? Piensa en eso. ¿Tu milagro será lo más importante? Entonces el lenguaje de Dios es la fe. Y la pregunta creo que obvia es, ¿hablamos ese lenguaje? Yo sé que la mayoría pensó automáticamente que sí. Y es posible que lo hablemos en cierta forma.
Pero sabe, muchas veces tenemos el lenguaje, pero nos falta léxico. O yo no me estoy explicando, o ustedes no me están entendiendo. Álcenme la mano los que me están entendiendo. Así hago en el salón de clase. Cuando yo veo que los estudiantes están muy callados, yo paro, porque ajá, algo sucede. Algo sucede. Entonces, tenemos el lenguaje, pero muchas veces nos falta léxico. ¿Usted sabe qué es léxico? La palabra léxico, vocabulario, es la cantidad de palabras que tú manejas dentro de un lenguaje. Si usted me pregunta, ¿usted tiene léxico en inglés, Arnold? 0. O sea, yo no. ¿Tengo léxico o vocabulario en el castellano? Tampoco puedo decir que 100%. Hay una cantidad de palabras que yo desconozco. Muchas veces estoy en conferencias y estoy escuchando personas y dicen palabras y yo quedo como que, ¿qué significa? Y así nos pasa en la vida cristiana. ¿Y sabe por qué es eso? Yo creo que usted ya está llegando al punto. Porque no leemos la palabra de Dios. Entonces, podemos tener el lenguaje de la fe, es posible. Pero muchas veces nos falta mucho léxico, mucho vocabulario, porque no leemos la palabra de Dios. Y muchas veces creemos que Dios va a actuar de una manera, vamos a ver que Dios no va a actuar así. Pero entonces tú no sabes porque no lees su palabra. ¿Dónde conocemos a Dios? En su palabra. Usted sabe que hay un versículo que dice que la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? Entonces, cuando leemos la palabra, adquirimos léxico en ese lenguaje llamado fe. Amén. Muchas veces hablamos de fe, pero no hablamos en fe. Y son dos cosas diferentes, y espero explicarme bien. Y mucho menos actuamos en fe. Hablamos de fe y somos expertos hablando de fe, pero no actuamos en fe. Y le pido al Espíritu Santo que sea revelándole a usted su propia, valga la redundancia, revelación. No es decir, yo voy a estar sano. Voy a poner un ejemplo. No es decir, yo voy a estar sano. Es decir, yo estoy sano. Y actuar bajo esa consigna. Por eso comenzamos leyendo los primeros versículos. Dios hablaba y actuaba bajo lo que hablaba. Si usted dice, yo voy a estar sano, estás hablando de fe. Pero vamos a profundizar aún más en esto. A Daniel, cuando decidió en su corazón hacer los ayunos o meterse a buscar la respuesta de Dios, dice la palabra que cuando llegó el ángel, le dijo a Daniel, desde el primer momento ya estaba la respuesta. Ahora bien, cuando nosotros pedimos por nuestro milagro y usted está bien con Dios, porque eso también hay que aclararlo, ¿no? Usted está bien, nosotros estamos bien, Dios soltó el milagro enseguida. Pero ¿qué pasa? Que no lo podemos ver, porque tú no estás hablando el lenguaje de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando usted comienza a actuar bajo lo que declara, ahí estás caminando en un lenguaje, estás caminando en fe. Y aunque usted con sus ojos físicos no vea el milagro y mucha gente no lo va a ver, y esa gente es experta en tratar de decir tantas cosas malas, usted camina bajo esa palabra. Usted camina bajo eso que le declararon, usted camina bajo eso que usted declaró. Amén.
Entonces, no es simplemente hablar de fe, sino actuar en fe, tal como lo hizo Dios, tal como Él nos los dejó en ejemplo. Él decía y Él actuaba bajo lo que decía. Bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros hablar este lenguaje? Usted me dirá, bueno, la respuesta lógica a esto es teniendo fe. ¿O no? Amén. Teniendo fe. Ahora, para poder hablar este lenguaje hay algunas cosas que debemos nosotros tener. Y la primera es, y escuche bien, no se duerma. Dígame en el que está dormido. Ah, no, fue fácil porque ya yo se lo preparé. Más adelante lo diré nuevamente. Mire, escuche. ¿Cómo hablar este lenguaje? Es tener la revelación de su existencia. ¿La existencia de quién? De Dios. Esto hasta ahí suena que usted lo sabe. Vamos a profundizar más. Es tener la revelación de su existencia. No es, y escuche, no es suficiente saber como un mero conocimiento de que Dios existe. A mí me aburre en sobremanera la filosofía. Pero estos filósofos han cuestionado tanto la existencia de Dios que es posible que de alguno de esos nos coja por ahí, bueno, a mí no, no sea usted. Y comienza a hablar de todas sus ideas y cosas y es posible que embolaten a mucha gente con la existencia de Dios. Y usted tiene que estar preparado con la Biblia primero y también con argumentos. Y fíjese, no es suficiente saber que Dios existe como un mero conocimiento. Que existe Dios y que hay una historia y la Biblia está allí y que Dios existe. No, es necesario que tú tengas la revelación de su existencia. Voy a repetirlo. Es necesario que usted se le revele la existencia de Dios. Vamos a leer en Job capítulo 42. Es una historia que todos sabemos. Y por cuestión de tiempo solamente voy a ir directamente al versículo 5. Usted en su casa lo puede leer desde el versículo 1. Job 42. Versículo 5 dice, todos lo sabemos, ¿cierto? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job sabía que existía un Dios, pero no tenía la revelación de la persona de Dios. Job, usted lo lee en la Biblia, era recto, temeroso de Dios, y hay un sinnúmero de características de Job. Dígame si esas características no era una persona que siguiera a Dios. Y con todo y eso, Job declara que no conocía a Dios. Desde mi punto de vista y en la revelación que me dio el Espíritu Santo, para Job no existía la revelación de la persona de Dios en su vida, pero no conocía la revelación. Ahora, esta palabra de Dios en Job, podemos ver cómo es revelado la persona del Padre. Y esto se obtiene con un encuentro. No podemos hablar de fe, no podemos hablar en fe, no podemos estar inmersos en el lenguaje de Dios si usted no tiene un encuentro personal en donde Dios se le revele o se le revele la persona de Él. Y ahorita lo vamos a desglosar aún más. Entonces, esto se obtiene en intimidad. Cuando por fin tenemos ese encuentro que muchos han tenido aquí, se tardaron en decir amén. Cuando ya tenemos ese encuentro, entonces la fe que obtuvimos en ese momento
Me ayuda a tener una revelación constante de la existencia de Dios. Y voy a detenerme aquí un poco. A la revelación constante de la existencia de Dios. Tal vez ahora usted ahí me dice, bueno, ¿cómo es eso, Arsenín? Ejemplifiquémoslo para que sea mejor. Cuando tú dudas que algo puede suceder, o sea, milagros, algo que tú estás esperando y dudas de eso, en sí tú no estás dudando de lo que pueda suceder o de lo que tú esperas que suceda. Tú no dudas de eso. Tú lo que realmente estás dudando es de la existencia de Dios. Y suena terrible. Y cuando yo estudiaba y profundizaba más sobre esto, me daba cuenta de eso. Cuando uno duda de un milagro, a la final usted no está dudando de que Dios haga el milagro. Estás dudando de que Dios existe. Suena terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando tú dudas de que Dios pueda hacer el milagro, realmente, y escuche bien, realmente no tienes la revelación de la existencia de la persona de Dios. Y sabes, un rasgo de la persona de Dios es que es omnipotente. O sea que todo lo puede. Entonces, cuando usted duda de un milagro, de que Dios pueda actuar, estás dudando de una característica de Dios. En otras palabras, usted está dudando de que Dios existe. Porque si usted no dudara y si yo no dudara, entendiéramos que tiene que suceder. Tiene que suceder. Porque Dios no cambia, es inmutable. Y si Él dijo, así hará. Entonces es peligroso cuando nosotros comenzamos a dudar. Por eso una de las cosas que más hace Satanás, nuestro enemigo, es hacer que nosotros dudemos. Es lo primero que él busca. Que uno dude, porque allí está uno olvidándose de que existe un Dios. En este caso, nuestro Padre Celestial. ¿Amén o no amén? Ahora, ¿qué implica este lenguaje? ¿Qué implica el lenguaje de la fe? Es la única forma de agradar a Dios. Y ahí está el versículo. ¿Qué implica? Es la única forma de agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y sin fe, y esta creo que es una versión un poco diferente a esa. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y mire lo que dice ahí, porque es necesario que el que se acerque a Dios, y acá en mi versión dice, crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. O sea, usted cuando se acerca a Dios tiene que estar seguro de que Él existe. O si no, es como vano estar aquí, hermano. Es vano. Entonces, ¿para qué venimos? Si estás dudando de que existe tu Dios. Y por eso mucha gente embolata a muchos cristianos, porque muchos cristianos no tienen esa revelación tan clara en su vida. Entonces, todo viento de doctrina los cambia. Es más, se pasan de iglesia en iglesia, como si en cada iglesia hubiese un Dios diferente. Entonces, ay, es que aquí no me hicieron el milagro. Se van para otra iglesia. ¿Será que allá hay otro Dios? Entonces, cuando uno tiene claro esto, usted puede estar donde esté. Pero usted debe estar seguro de que Dios va a obrar. Donde usted esté.
No importa, es más, no importa dónde te coloque Dios, hablando fuera de la iglesia, en lo secular, en tu trabajo. No importa. Si yo le contara un poquito de mi historia laboral, cómo comencé y dónde me colocó Dios y cuánto me pagaban en el principio, Dios mío, era una explotación laboral. A manera de información, para que no se queden con las ganas de saber. En el principio, cuando mi primera experiencia en el 2010, cuando salí de la universidad, entré en un colegio y me pagaban cada 3 meses y me pagaban 300,000 pesos. Claro, yo lo tomé porque uno tiene que saber, hermano, Dios le da la inteligencia y la sabiduría a uno. Yo sabía que yo estaba invirtiendo. Yo estaba invirtiendo ahí. ¿Qué estaba invirtiendo? Experiencia. Que fue la que me sirvió para después, pasaron un tiempito largo de explotación laboral, poder llegar a un colegio en donde estaba mejor. Pero Dios me fue llevando de lugar en lugar, de lugar en lugar, de lugar en lugar, y yo estaba en sitios terribles. Yo he estado en colegios, en barrios complicados, bastante complicados, que si en el sector privado pagaran difícil acceso, deberían haberme pagado difícil acceso aquí mismo en la ciudad. Usted sabe que el difícil acceso lo pagan fuera de la ciudad. Pero Dios me fue llevando de colegio en colegio, y cada colegio donde yo llegaba era un propósito. Me gustó una frase que me dijo mi coordinadora actual. No es cristiana, pero uno tiene que retener lo bueno, desechar lo malo. Y ella me dijo una frase más o menos como que, porque un compañero se iba del colegio, iba para otra ciudad, y entonces todo el mundo, bueno, ¿qué vas a esperar allá? ¿Qué vas a esperar allá? ¿Qué vas a encontrar? Entonces ella le dijo, va a encontrar lo que él lleve. Va a encontrar lo que él lleve. Y muchas veces usted se preocupa para dónde va, pero usted no debe preocuparse de lo que va a encontrar, porque usted lleva algo. Y lo que lleva es el Espíritu Santo. Por eso en cada lugar donde tú estés, si tú estás seguro de que Dios existe para ti, todo puede pasar. Todo puede pasar. Vamos concluyendo. Muchas veces no es las tantas horas que tú dures orando, que es importante. No es los tantos días de ayunos que hagas, que es importante. Y mucho menos las obras buenas que tú hagas, porque también es importante. Si en todas esas cosas no tienes fe, de nada sirve. Yo siempre cuando predico digo esto. Yo sé que yo hablo así, como lento, pero sé que el Espíritu Santo te está hablando. Si tú oras mucho, pero no tienes fe, de nada te sirve. Hay gente que dura horas y horas y horas y horas orando. A mí me gusta la oración que hizo Elías cuando estaba con la cuestión de los otros profetas. ¿Se acuerda? En el Monte Carmelo, ¿se acuerda? Esa gente duró medio día más o menos orando, pues se puede decir. Una cantidad de tiempo exorbitante. Y viene Elías, me imagino yo que con calma, y oró, dijo unas cuantas palabras, y cayó el fuego del cielo. Tal vez en tu oración deberías hablar menos y escuchar más. Deberías ponerte menos a ti y pensar más en Dios. Y estoy seguro que algo tiene que comenzar a cambiar. Algo Dios va a comenzar a hacer. Y eso lo aprendí hace mucho tiempo, porque en el principio cuando
comencé de verdad en los caminos del Señor, de verdad, a los 12 años, porque a mí me traían acá desde muy pequeño. No les voy a decir en qué lugares de la iglesia estuve para que no saque cuentas. Pero estuve desde muy pequeño y en muchas partes donde estuvo la iglesia. Me traía mi abuela, pero antes de que mi abuela me trajera acá, ya yo iba a otra, porque mi otra abuela también era cristiana, evangélica, y me llevaba a otra iglesia desde muy, muy, muy pequeñito. Pero realmente vine a ser cristiano de verdad a los 12 años. Y yo escuchaba mucho, hay que orar más de una hora. Hay que orar más de una hora, si no, estás en pecado. Yo, Dios mío, soy un pecador permanente porque no puedo orar más de una hora, Dios. Pecador permanente, porque imagínense, yo de más o menos 12, 13, 15 años. Y yo, bueno, hay que buscar. Yo me metía debajo de mi cama ahí, porque en ese momento, bueno, era complicado. Y yo la primera vez que oré más de una hora, no se puede imaginar la felicidad. Por fin. Y usted me preguntará, ¿y sentiste algo? No sentí nada. Pero oré más de una hora. ¿Qué pasa, hermano? Cuando uno está así, una vez es, ora, y se les acaban las palabras. ¿Y ahora qué más digo? Porque lo estás haciendo por un compromiso. O porque, lo escuchaste y yo no quería dejar de ser pecador. Y tenía que orar más de una hora. No quiero decir que uno no tenga que pasar tiempo con Dios, sino que ese tiempo tiene que estar impregnado de fe. Porque si no, entonces no, de nada sirve. Y fíjese lo que vamos a hablar ahora. Muchas veces no se necesita, y antes de tirarme la Biblia, escuche primero. Muchas veces no se necesita creer en que Dios va a obrar. Escúcheme bien. Muchas veces no se necesita creer que Dios va a obrar, creer que Dios va a hacer un milagro. Porque cuando suceden esas cosas, nos concentramos más en el milagro. ¿Y qué pasa si no hace el milagro? Dios mío, yo quiero un carro, estoy orando por un carro, quiero un carro. Yo me estoy preparando desde el punto de vista económico, moviendo, organizando. Yo muy poco entiendo de economía, pero uno hace el intento. De finanzas. Y yo estoy orando por mi carro. Ahora, si Dios no me da un carro nunca, ahí se pueden desarrollar un sinnúmero de incógnitas e interrogantes. Me faltó fe, no hice esto, etcétera, etcétera. Pero cuando suceden esas cosas, nos perdemos de algo importantísimo, de algo fundamental. Y es que solo, y escuche, creer que Él existe, el solo creer que Él existe, su sola existencia, te debe de llevar a estar seguro que algo va a suceder. Y puede ser que Él no haga lo que tú estás esperando que suceda. No sé si me estoy explicando. Cuando uno entiende eso, entra una paz, porque entonces tú dejas que Dios sea Dios. Y entonces tú permites que Él obre como Él quiera obrar. O sea, a veces uno se concentra tanto en pedir por el milagro, y nos concentramos en el milagro y se nos olvida que más importante que el milagro es que Dios está contigo y todo puede suceder. Y a veces cuando nos concentramos tanto en orar por un milagro, yo no sé si será, a usted le pasa, pero consciente o inconscientemente uno como que ya en la mente tiene cómo debe ser el milagro. No sé si le pasa. Tiene que ser así. Si es un dinero que tú estás esperando, entonces comienzas a pensar, ¿qué persona me puede prestar el dinero?
El banco, estoy en data crédito, tengo que esperar como un año. No, yo no estoy en data crédito. Pero usted comienza a pensar, a pensar, a pensar de qué forma, y eso te desvía de lo que verdaderamente es importante. Y es Dios, su persona en tu vida. La palabra de Dios dice que Él nos quiere bendecir. ¿O no? Hay una condición. Tu alma tiene que prosperar. La palabra de Dios dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. Entonces, ¿no cree que a veces nos concentramos mucho en nuestros milagros y se nos olvida lo importante? ¿Amén o no? Y sabe, cuando nos concentramos en eso, se nos olvida una o otra característica de la persona de Jesús. Y es que Él es justo. Usted sabe, Lucas capítulo 18, no lo vamos a leer, del juez injusto. ¿Sabe la historia? Dios es justo. Y Él va a obrar en su justicia. Y si lo que tú estás esperando es bueno para ti, desde el punto de vista de Dios, debes de estar tranquilo. Porque Él es justo y Él va a obrar. No nos desesperemos, te dice el Espíritu Santo en esta noche. Porque hay mucha gente desesperada aquí viéndome. Como dijo el pastor Guadila otra vez, Dios, el Espíritu Santo lo muestra. Y sé que hay mucha gente desesperada. Dios va a obrar. Pero no en tu tiempo, sino en el tiempo de Él. Sé paciente. Aprende a esperar. Aprende a esperar. Y para finalizar, tener fe implica también que la fe es como una llave que abre una puerta. Vamos a hacer esta analogía. La fe es como una llave que abre una puerta. Y esa puerta se llama poder sobre lo natural. Que tú tengas el poder sobre lo natural y lo puedas cambiar, modificar como tú quieras. Cuando tú tienes fe, tienes ese poder. Vamos a ejemplificarlo rápidamente en la vida de Pedro. A mí me encanta Pedro. Sí, a él pueden hablarle muchas cosas malas, pero muchas de las cosas que hizo Pedro, usted ni yo muy probablemente no haremos. Como la que vamos a narrar ahora. Y es que caminó sobre las aguas. Dígame usted si Pedro no tenía fe. Dígame. Pedro accionó esa llave, abrió la puerta y caminó sobre las aguas. Ahora, ¿tenía o no tenía fe? Claro que tenía fe. Yo le invito a que vaya ahorita aquí a la playa y camine para ver si no se va a hundir. Ah, pues si usted tiene fe no se hunde. Es impresionante cómo Jesús compara la fe como un granito de mostaza. Y con esa fe podrías mover montañas. Yo me imagino, el granito de mostaza es casi que uno no lo puede ver. Y con esa fe puedes mover montañas. ¿Te imaginas si tuviéramos una fe como una pepa de mango? O como un balón de fútbol. Y Pedro tenía fe. Ahora, ¿por qué se hundió Pedro? Porque le faltó fe, ¿no? Pero más allá de que le faltó fe, Pedro, y él mismo lo dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, tu fe tiene que ser probada. Y cuando él comenzó a caminar con tremenda fe, porque no crea que cuando Pedro se bajó de la barca tenía una fe, no sé si como un granito de mostaza, pero sí era bastante.
Y él se baja de esa barca con una fe, se puede decir que inquebrantable. Pero la fe tiene que ser probada. Y entonces, yo estoy seguro que Jesús acá de pie, esto me lo imagino yo. Jesús acá en la otro lado, viendo a Pedro, imagino que con la mano moviendo las aguas. Con la manito Jesús acá moviendo los vientos. Y Pedro caminando y Jesús acá moviéndole las aguas. Porque le tenía que probar la fe. Y Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 dice, ayúdame a buscarlo porque no lo tengo acá, por favor. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en ¿qué? Alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora le voy a decir algo. Usted está pidiendo fe y ahorita en la administración de nuestro pastor, él pedía que nos aumentara la fe. Entonces usted tiene que estar preparado para que esa fe sea probada. Y la única forma de probar es que se te muevan las aguas. Es que haya vientos. Para ver si realmente tu fe es genuina o no. Entonces no hables tanto cuando estés en las aguas y en la tormenta, sino demuestra que tu fe es como el oro. Pero no se lo vas a demostrar a Dios, se lo vas a ti mismo. Esta llave nos ayuda a caminar sobre la palabra que nosotros declaremos. Para concluir, todo el hombre y mujer en la Biblia son resultados de una vida de fe. Y como comencé, lo que atraviesa la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, aparte del amor de Dios, es la fe. Por eso cierra tus ojos allí donde estás. Y medita. Medita en tu fe. ¿Estás hablando el lenguaje de Dios? La única forma para que se te sea entregada la llave llamada fe es que no pierdas de vista a Jesús. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Medita. Porque sé que todos los aquí presentes están esperando algo de parte de Dios. Y hoy es un culto de unción y milagros.